ejemplo, el fin último en la vida yo creo que no es ni enriquecerte ni tener un éxito definido por lo material o por el reconocimiento de terceros. Yo creo que mi fin último en la vida es identificar talento y maximizar el potencial de transformación de la gente que está cercana a mí. Que la esencia del emprendimiento al final es la creación de valor. El talento latinoamericano está a la altura de cualquiera del mundo. Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Fernando Lelo de la Rea, cofundador de AllVP, Venture Capital mexicano, cofundó Numa México, plataforma líder en aceleración de startups, y fondeadora, la primera plataforma de crowdfunding de Latinoamérica. Vamos con Fer. Amigos, amigas, me da un gustazo tenerlos a todos aquí con nosotros. Hoy tengo un invitado de lujo, a Fernando Lelo de la Rea, un politólogo, economista, profesor, emprendedor, inversionista, no sé ni por dónde entrarle para describirle. Querido Fer, un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por estar en Negocios en Bentley. Al contrario, Iñaki, agradecidísimo contigo, un honor, de verdad. Oye, Fer, me gustaría que nos platiques primero que nada cómo le hiciste para, pues bueno, siendo un economista súper técnico, tengo entendido, y pues en algún momento pensando en dedicarte exclusivamente a la economía con esos grandes maestros que tuviste, como Aspe, Sosa y todos estos grandes de la economía, ¿cómo de ser ese perfil de economista técnico del ITAM, con una maestría en London School of Economics, decides pues dar ese brinco al mundo emprendedor del venture capital, pues vamos a decirle, los negocios? Sí. Me encanta tu pregunta y me hace pensar en aquel famoso discurso del commencement de Stanford que dio Steve Jobs, te acordarás, donde habla de este connected dots looking backwards, ¿no? Como cómo conecto los puntos y las historias una vez que estoy con el beneficio de haberlos pasado. Y yo podría decirte que siempre fue mi plan acabar en el mundo emprendedor y que el Venture Capital fue una pasión desde la licenciatura. Y la verdad es que no. Yo he ido descubriendo mi propio camino, he ido teniendo un proceso de exploración y de corrección. Como bien dices, yo tuve una formación muy académica en economía, muy cercano a estos profesores en el ITAM, y con una convicción de que quería ser doctor en economía y dedicarme a la investigación desde que era estudiante. Y entonces mis primeros pasos fueron así. Trabajé con Pedro Aspe, trabajé en Hacienda, un poco el típico perfil del estudiante aplicado de economía. Y me fui a hacer el posgrado a Londres y descubrí que un poco que la investigación o la frontera de conocimiento en economía en esos años, estoy hablando del 1999, pues estaba un poco árida, estaba ya muy enfocado en modelos económicos y en de veras en el margen contribuir con demostraciones que me parecía que ya se alejaban de la realidad en México y de cómo podemos hacer para que México salga de niveles de pobreza y que la gente viva mejor. Oye, te voy a interrumpir ahí porque entonces esa parte social, que bueno, luego la transformas también en tu carrera, ya me estoy adelantando mucho, pero por ejemplo con Donadora, o sea, esa parte social mexicana de regresar a mi país, esa parte, vamos a decir, de conexión con la sociedad, menos individualista, o tal vez individualista, pero hasta cierto grado también de darle de regreso a las personas para ser un poquito más felices, regresar a tu país, que no haya una fuga de talento que tanto vemos en México, te estaba llamando, ¿no? Sí, yo creo que esa se me inculcó en mi casa, yo creo que esa la viví desde chico, y justo en el ITAM, desde el primer semestre en el ITAM, tenía este lado. Tuve oportunidad de comenzar con unos amigos una fundación para mejorar la educación en México.
Esto cuando iba yo en primer semestre de la universidad, y esa fundación el año pasado cumplió 25 años de seguir operando, y la lanzamos siendo unos estudiantes de primer semestre. Y entonces yo creo que siempre tenía ese lado de, oye, a ver, tú tratas de ser mejor, no para ganar dinero. El fin último en la vida yo creo que no es ni enriquecerte ni tener un éxito definido por lo material o por el reconocimiento de terceros, sino cuántas vidas vas a transformar y cuántas vidas tocas para que sean mejores. Yo creo que eso sí lo fui cultivando desde niño, en la educación que tuve desde chico y en mi casa. Y entonces hay un poco ese desencuentro, pero ligado a la pasión que tengo por una estructura mental muy organizada, por de veras la ciencia. Yo pienso en la economía como muy una analítica. Ciencia, muy analítico. Y entonces, yo creo que en la vida vas siempre reflexionando y vas como encontrando tu pasión y tus congruencias, y a mí me pareció que podía yo tener un impacto mayor si me movía al mundo de los negocios con estas características, con lo que iba yo aprendiendo. Yo había tenido experiencia trabajando en Evercore, en Protego, haciendo project finance, o sea, financiamiento de proyectos. Y me interesaba el mundo del private equity, y era un poco como las dos cosas en donde yo creía que podía ser bueno. Es un tema muy técnico en risk allocation, muy financiero. Y estaba en esa época, según recuerdo, en México muy en pañales todo este asunto. Muy en pañales. A mí me tocó hacer el financiamiento para la primera planta eléctrica en México privada. Una planta que se hizo con Cemex en San Luis Potosí. Sí. De veras era como muy innovador eso que hacíamos y muy divertido desde un punto de vista técnico. Y con esa expertise y con esa idea me apliqué de nuevo a un posgrado para hacer un MBA. Y es cuando te vas a Stanford. Me voy a Stanford. Yo me acuerdo cuando escribí a Stanford y que te preguntan, oye, ¿qué vas a querer hacer cuando salgas? Hace poco leí otra vez mis ensayos y decía que yo quería transformar la industria naviera en México, y que creía que México por sus costas podía tener una flota naviera muy importante y que yo me iba a dedicar a hacer astilleros y barcos. Imagínate, la vida te lleva a otros lados completos, ¿no? Pero... No, pero creo que eso también tiene que ver con tu pasión por todo el tema de la navegación, la vela, ese reflejo de pasión de tu hobby, totalmente, ¿no? Me conoces bien. Pues me encanta el mar, me encantan los barcos, y vas conectando. Y entonces me voy a Stanford con esa idea. En el MBA conozco el mundo emprendedor, del que yo era completamente ajeno, y me fascina. Y tengo varios profesores. Te empiezas a enamorar. Me empiezo a enamorar. Y en la vida vas teniendo profesores que marcan huella. Y en Stanford pasé por este proceso. Stanford tiene desde el momento de la aplicación, esta pregunta de what matters most to you. ¿Qué es lo que más te importa? Y es una pregunta bien interesante, porque no es cómo defines el éxito, qué es lo que es, qué te importa realmente. Y entonces empecé a hacer esos ejercicios, y es de nuevo una introspección que tardas años y que vas, ¿y por qué? Y encontré que yo tengo una pasión muy especial por ser teacher, por ser un profesor, por ser un maestro. Académico. No necesariamente académico, sino... Puede ser asesor, sí, ¿no? También, porque toda esta parte de lo que hacías en el Venture Institute era eso. Totalmente. Yo era ser un asesor pragmático. Como lo defino es como... Sí, yo creo que mi fin último en la vida es identificar talento y maximizar el potencial de transformación de la gente que está cercana a mí, para que ellos brillen y para que ellos hagan transformación. Ahorita le vamos a entrar a eso porque me interesa mucho ese tema, pero a ver, primero tengo una pregunta, porque me queda claro que Stanford, tengo muchos amigos que han estudiado ahí y me queda clara la calidad, pero ¿por qué Stanford? ¿Por qué no MIT? ¿Por qué no el ITAM? ¿Por qué no Harvard? ¿Por qué digo, tenías las cartas puestas sobre la mesa? Sí. Supongo que no era tu única opción. No era mi única opción. Y empiezan a mezclarse también cosas entre personales y más profundas. Yo venía de haber vivido en Londres, no tenía ganas de vivir en una ciudad donde tomar el metro otra vez fría. Ya había pasado por esa experiencia, entonces pues descartaba, por ejemplo, Nueva York o Chicago. Entonces me interesaba Boston, me interesaba el área de San Francisco, me estaba casando en ese momento, y Ana, mi esposa, necesitaba terminar la licenciatura. Ella se casó muy joven y buscó transfer desde el TEC hacia Estados Unidos, y entonces necesitábamos que fuera un lugar en donde hubiera una cierta densidad de universidades para que tuviera opciones. No me podía yo ir a
Duke o a lugares donde hay una única universidad, porque ya no iba a tener muchas alternativas. Y entonces lo acotamos a Boston y a San Francisco, y entonces, habiendo ya visto eso, yo quería vivir la experiencia de un campus y visité Stanford, y entonces ahí fue, yo creo, cuando me enamoró la filosofía. De Stanford. Stanford tiene una filosofía, más allá de las virtudes de la universidad, y no se trata que profundicemos en eso, pero una filosofía que yo sentí muy afín, en donde el moto de la universidad, de la escuela de negocios de Stanford es Change organizations, change lives, change the world, ¿no? Y eso a mí me cimbró, me pareció absolutamente congruente conmigo mismo. No es un tema de destaca, vuélvete líder, sé el jefe, sino cambia cosas, cambia la vida de gente, cambia el mundo a partir de tu influencia. Y eso, oye, muy visible muy también en el backyard de ahí de Palo Alto, ¿no? O sea, en Silicon Valley, todo lo que se estaba viviendo justamente en esa época, cuando tú te vas. Totalmente. Son años curiosos, porque son años donde viene de reventar la burbuja de Internet. Yo llego ahí en 2002 y todavía estaban en la cruda, pero sí con esta filosofía que yo descubro de Silicon Valley, que es muy, muy colaborativa. Y habiendo yo crecido en un ambiente más académico, donde hay una competencia muy fuerte, el mundo académico es muy, muy competitivo. Y también más individualista, ¿no? Por tanto, muy individualista, exacto. Y aquí hay este tema de cooperación, donde todo Silicon Valley descansa en esta lógica de tú súmale a alguien más, tú abre puertas, tú genera más opciones para la gente, y eso enriquece los nodos y enriquece la red. A mí me cautivó. Y me comprometí. Oye, ¿y eso lo has encontrado recientemente en México, en alguna institución, en algún curso, por ejemplo, el diplomado que empezaron, que fue el Venture Institute, en el ITAM? ¿Has visto esa filosofía que no existía en los 2000 más desarrollada en México, o sigue siendo un poco inexistente? No, yo creo que la vamos construyendo, todos los que participamos en un ecosistema. Yo creo que el ecosistema está creado a partir de esa lógica, con sus imperfecciones, con sus detractores, con sus ineficiencias y con sus limitantes, pero sí creo que va a partir de esa filosofía. Yo, y me adelanto un poco en la historia, pero yo tuve oportunidad de ser presidente de exalumnos del ITAM en 2011-2012, y yo traía mucho ese tema, y decía, el ITAM tiene que aprender también a enfatizar más el trabajo en equipo, a enfatizar más la conexión de nodos, la colaboración, y yo creo que algo he influenciado en que el ITAM hoy día es una universidad muchísimo más enfocada al emprendimiento, muchísimo más entendida en la innovación, y algún granito de arena habré puesto junto con muchas otras personas de que creemos en esto y estamos tratando de devolverle a México ese cambio. Y yo te voy a platicar que digo, de lo que, como yo te conocí a ti inicialmente de nombre, fue precisamente en 2009 cuando yo entro a hacer mi maestría al ITAM. Tú estabas empezando el Venture Institute ahí, y dije, oye, me interesa entrar. Y yo iba a ser de esa primera generación, pero me decidí por el Executive MBA. Muy bueno. Que era la sexta generación, pero fue un parteaguas también en mi vida. Por eso recuerdo porque para mí era algo que yo estaba persiguiendo en su momento desde mucho antes de 2009, pero vi ese brillo de, ok, se está empezando desde la academia a potenciar el emprendimiento en México, y yo quiero ser parte de eso. Entonces fue para mí muy innovador esa primera bandera, digamos, que levantaron para crear ecosistema, que fue a través del ITAM, y que después llegó, bueno, ahorita vamos a ir hacia allá, a todo lo que se ha desarrollado con AllVP y lo que viene atrás, ¿no? Absolutamente, y como empezó es una historia bonita. Me voy a adelantar de nuevo un poco, pero yo regreso a Stanford, empiezo Umbral Capital, trabajo en temas inmobiliarios, pero desde siempre, desde que había regresado de Londres antes, me había involucrado con el ITAM dando clases. Y de nuevo podría decir mucho de mis pasiones y demás, pero también había una razón, que me hacían descuentos en mis créditos del CONACYT si daba clases, ¿no? Y entonces doy clases durante muchos años de economía, de macroeconomía, pues yo al final era economista, de temas de organización industrial, economía de la empresa, doy clases en el MBA, también en macro. Y quien es hoy mi socio, Federico Antoni, que había estudiado conmigo en Stanford, él había hecho su carrera profesional en Europa, en Francia, regresa a México. Empiezo a platicar con él y me dice, ¿por qué no damos algo más afín a lo que a ti y a mí nos gusta, que es crecer empresas? Y entonces creamos un curso que se llamaba Crecimiento Empresarial, que estaba muy inspirado por una clase muy famosa en Stanford que se llama Managing Growing Enterprises,
y vamos con la Facultad de Administración del ITAM, los convencemos, empezamos a dar ese curso, nos encanta, es una catarsis para nosotros así brutal, dar clases en las noches los jueves o los viernes. El ITAM nos invita a dar la clase de desarrollo empresarial, que es la clase de emprendimiento, y de repente me veo yo tratando de entender, estudiar de qué se trata el emprendimiento, regresando a Stanford a comprar libros y a hablar con profesores y a tratar de aprender yo sobre cómo enseñar emprendimiento. Y es me parece fascinante, me encuentro una pasión grande en eso. Y entonces como que vemos que nadie está enseñando emprendimiento en estos cambios que se están dando en el mundo, en la forma de enseñar o de emprender, y un cambio de paradigma que se da justo en esos años. Yo creo que entre 2005 y 2010 hay un cambio mundial en el paradigma de cómo se debe emprender y de la enseñanza de emprendimiento en el mundo. Entonces, después de este tema, vamos a decir, de descalabro pues, financiero, emocional, pues de todo lo que sufriste yendo al frente de Umbral, viniendo ya con esta parte de volver al emprendimiento en México, ¿qué sale de todo esto, ¿no? Porque mucha gente, pues es ahí donde se queda. Y yo lo que veo en gente exitosa como tú y lo que pocos emprendedores o gente que está empezando logran ver, Fer, es que pues el camino es lo que te hace, y mucha gente pierde de vista ese camino, ¿no? Esos descalabros son los que te forman, son los que te hacen lo que eres. Es parte de tu historia y es parte de lo que te lleva al éxito. Totalmente. Y yo creo que yo considero esos años en mi vida entre 2008 y 2012 los años más definitorios en mi transformación. Para dar un poco de contexto, desde que regresé de Stanford en 2004 me uno a un equipo muy experimentado, de gente muy senior, a crear un fondo inmobiliario. Yo soy director de finanzas, trabajo unos años como director de finanzas y voy peleando con mucha ambición y con mucha hambre. Tomo la dirección operativa también, la empresa crece mucho, llegamos a tener como 70 empleados en un fondo con oficinas en 5 lugares del país, etc. Y viene la crisis inmobiliaria en 2008, nos pega durísimo, y yo levanto la mano y digo, yo quiero dirigir esta empresa. Mi jefe, Jaime Corredor, de quien aprendí muchísimo y que fue una de las personas que más influenciaron en mí, se retira, me deja al frente, y me deja al frente empezando la tormenta, y vienen 2008, 2009, 2010, una tormenta espeluznante con una serie de problemas, con una serie de descalabros, de pérdida de valor, de problemas, no solo administrativos, legales y demás. Y yo, mientras, seguía dando clases, y lo que empiezo a encontrar es que pues empiezo a dedicarle cada vez más tiempo, de un día donde me la vivía pagando incendios y hablando con hipotecarias y con abogados y con conflicto. De repente llegaban las 6 de la tarde y recibía a un par de estudiantes y les asesoraba en su proyecto emprendedor. Y ahí yo veía que otra vez cargaba de energía, que me encantaba lo que hacía, que estaba en mi punto más fino en cuanto a estar sharp para ayudar, y eso te hace reflexionar mucho. La crisis se agrava. Mientras tanto, nosotros, y te iba a contar cómo empezó el diplomado, encontramos que había esta necesidad por emprender y dijimos, deberíamos hacer una universidad dedicada al emprendimiento. Entonces me junto con algunos colegas, incluyendo Federico, gente que sabía muchísimo de emprendimiento, mucho más que yo, y empezamos a planear cómo hacer una universidad de emprendimiento en México. Y decimos, ¿por qué no hacemos como piloto un programa en el ITAM de diplomado? Pues a ver, Fernando, tú que tienes relación con el ITAM, ve a ver si les interesaría, y vemos. Oye, Fer, te voy a interrumpir ahí para preguntarte, o sea, ustedes identificaron, sí, ya traías ese tema del Venture Capital y dijiste, a ver, tengo que reunir capital intelectual, ideas, gente que quiera empujar para que yo, teniéndolos en ese mercado, digamos, a mano, pueda identificar y decir, ¿es acá? ¿O de dónde, o sea, más o menos por dónde sale esa idea? No. La idea original la tiene Fernando Fabre. Fernando Fabre había sido director de Endeavor México, y Endeavor había influenciado mucho la forma en que se emprendía en mercados emergentes. Fernando me invita, y dice, oye, yo necesito a alguien que sí sea más ligado al mundo de profesores y demás. Yo invito a Federico, mi socio, se une Roberto Charbel, Daniela Ruiz Massieu, y empezamos a planear esto. En ese momento Fernando lo promueven a ser presidente de Endeavor Mundial, se va a vivir a Nueva York, y vemos que este proyecto no lo podemos arrancar sin capital, etcétera, y decimos, vamos a hacer una prueba.
yo voy a hablar con el rector del ITAM, me dice, oye, pues sí puedes abrir este diplomado, pero te condiciono a que tengas al menos 15 estudiantes y es muy difícil, vas a tener que hacer algo para que se junten 15 estudiantes, tal. Y yo, pues digo, como que challenge accepted, me voy al radio, hablo, promuevo, creo unos folletos, demás. Se inscriben 80 personas. Cuando la expectativa era que si no llegábamos a 12. Y eso no es ningún mérito mío, es un timing. El momento en el mercado estaba para hacer eso, en 2009, como dices. Nadie estaba haciendo temas de emprendimiento y el mercado lo quería. Y entonces esa primera generación del diplomado fue un éxito rotundo. Y ahí ya empecé a platicarlo con Federico, quien sigue siendo hoy día mi socio, y dijimos, oye, aquí hay algo bien valioso, ¿por qué no lo vamos evaluando? Federico dirigía una empresa en el mercado de retail, también en crisis, yo en la crisis inmobiliaria, en la crisis de... Sí, conozco la historia de Federico, venía de la empresa familiar también de algunos temas delicados, y se unen, ese partnership sale en un momento ideal para los dos, ¿no? De crisis en ambos lados, se encuentra una oportunidad maravillosa. Lanzamos ese diplomado, encontramos la pasión por los emprendedores, y Federico y yo al mismo tiempo decidimos dejar los proyectos que estábamos encabezando, yo dejar el mundo inmobiliario, él dejar el negocio de su familia, y dedicarnos tiempo completo a esto con Venture Institute. Tomamos a nuestros primeros alumnos de esa primera generación y les decimos, oigan, pues va a haber aquí una oficina donde les vamos a ayudar a emprender y les vamos a ir enseñando procesos de aceleración y cómo lanzar sus negocios, etc. Yo negocio con el grupo con el que había trabajado los últimos 8 años inmobiliarios y además pues que era la gente de Pedro Aspe que había trabajado yo desde que salí de la universidad, y les digo, a cambio de quedarme como presidente del grupo, déjenme usar las oficinas que estamos reduciendo, el espacio que queda libre para esta iniciativa que estoy lanzando. Y así nació Venture Institute, en una transición donde fui dejando Umbral Capital y subiéndome al mundo emprendedor. Y ahí sí, muy rápido, desde la primera conversación dijimos, el volvernos asesores de emprendedores no jala bien si no lo complementas con un brazo de inversión. Entonces, me decías, ese es el momento donde ser asesor te vuelves inversionista y te das cuenta que sin el brazo, vamos a decir, económico, pues las ideas pueden ser muy buenas, pero van a ser difíciles de activar, especialmente en un contexto como el de México, donde pues ese apetito por el riesgo, por la banca o por los angel investors que son casi inexistentes en ese momento, pues dices, tengo que hacer algo, ¿no? Sí, tal cual. No existe esta industria en México, hay algunos jugadores, algunas gentes haciendo cosas valientes, algunos ángeles, pero yo, quizá Federico y yo desde el inicio dijimos, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo como imagen y semejanza de lo que se ha construido en Silicon Valley, aunque tengamos que empezar desde abajo. Y eso es manejar dinero de terceros, es pedir dinero a gente para invertirla en su representación y dar buenos retornos. Lo había hecho yo en temas inmobiliarios, había levantado un fondo, Umbral era un fondo al final y manejábamos dineros de terceros, pero en temas emprendedores pues, muy poca gente lo había hecho y vimos esa oportunidad, y yo creo que supimos entrarle al mercado, supimos tomar ese riesgo y bueno, casi 10 años después pues empiezan a ver los... Oye, y ahí tengo dos preguntas que son muy interesantes porque, bueno, estamos metiendo al mundo de hacer dinero con dinero, ¿no? Un emprendedor normalmente tiene la capacidad de hacer dinero sin dinero, son buenos los emprendedores haciendo eso, pero llega un momento donde si eres un inversionista, que es tu caso y es la gente a la que le manejas ese dinero para con ese dinero se haga más dinero, es un negocio completamente distinto. Estoy en lo correcto, porque a veces creo que las personas, inclusive los estudiantes, los emprendedores, confunden esos dos roles. Uno, el del emprendedor, el del hacer dinero sin dinero, esa iniciación en la empresa, y el otro que ya con un capital que has formado, hacer algo más, o ese dinero manejarlo de una forma distinta, diversificando tu riesgo, por ejemplo, en un fondo como el que tú manejas ahora. ¿Qué nos puedes decir un poquito de esas diferencias tan, tal vez para ti, evidentes, ¿no? Sí, y no son evidentes, es muy buena tu pregunta. Yo creo que la esencia del emprendimiento al final es la creación de valor. Y cuando uno maneja dinero de terceros o cuando administra, pues estás un poco en el mundo de la preservación del valor, de la multiplicación del valor, pero requieres que alguien empiece a crearlo.
Y eso sucede en todos los mercados. Todos los mercados financieros dependen de que alguien esté creando valor, de que se esté llevando un offering, una oferta de productos y servicios a una sociedad que lo demanda. Y aquí me sale mi lado muy economista. El mundo de los financieros es simplemente un mundo de cómo generarle retorno al dinero. Pero cuando te vas un paso antes, dices, no, antes de eso tiene que haber algo que crea valor en la economía para que después podamos multiplicar ese valor. Y los emprendedores son los reyes de hacer eso. Y ahí es donde descansa el mayor valor. Los que manejamos dinero, recursos de terceros, no seríamos nada, no podríamos hacerlo si no hay alguien al inicio de esa cadena que está creándole valor a la sociedad. Y a mí me parece por eso fantástico tu pregunta. Necesitamos encontrar gente que cree valor y lo podemos potenciar y maximizar a partir de los recursos que lo acompañan. Y si te fijas, eso es muy congruente a lo que hablaba yo cuando decía, pues a mí lo que me gusta es potenciar el máximo del talento. Mi rol como profesor no se limita cuando estoy en el aula o a la asesoría. El propio dinero juega ese rol porque maximizas el impacto que va a lograr quien realmente está creando valor. Totalmente. Oye, y esta filosofía en el Venture Capital de obviamente generar retornos para estas personas que están dándote sus bienes para administración, multiplicación y preservación, ¿qué tanto es compatible con pues el jugar a no perder, ¿no? El buscar esos grandes negocios en una sola bateada, esos home runs, porque pues tienes que jugar varias para pegarle a uno de esos y que te compense, ¿no? Yo lo que he visto en Europa, que es donde estoy, y en Estados Unidos, con los VCs que he estado y con el equity, con las private equities, es que a veces están nada más, como diríamos en México, pichicateando por donde sea y ya luego ni se fijan en el talento y ya nada más se vuelve un tema de probabilidades, porque tienen tantos fondos que bueno, con que le peguen a... ¿Cómo visualizas tú ese tema de posibilidades contra realmente hacer un allocation en el talento, en el manejo del riesgo, con ciertos procesos? ¿Cómo afecta tu credibilidad en tu marca como persona y en tu marca como venture capital? ¿Cómo le das la vuelta a eso? Porque digo, en tu competencia también te enfrentas a eso, ¿no? A gente que es mucho más, empresas que son mucho más grandes que tú. Sí, y tocas un punto central del Venture Capital, que es, pues, qué filosofía de inversión desarrollas como marca y cómo haces congruente tu persona con la marca, con lo que comunicas y con el valor que creas o aportas allá afuera. A mí lo que me apasiona del Venture Capital es que es una mezcla muy, muy fascinante entre ciencia y arte. Tiene un lado científico, tiene un lado de la ciencia financiera, que es, pues al final, there's no free lunch, tienes que buscar estar en un buen punto en la curva de riesgo-retorno, y estamos en los activos más riesgosos. Eso es una realidad. El Venture Capital es un extremo en esas curvas donde tomamos mucho riesgo para alcanzar mucho retorno, lo que los financieros llamamos como seeking alpha, ¿no? Estos puntos porcentuales de retorno por arriba de lo que darían renta fija o mercados públicos. Y en ese seeking alpha, pues tienes más varianza. Entonces las cosas pueden salir mejor o pueden salir peor y hay mucha volatilidad. Y tienes que sentirte cómodo en el mundo del Venture Capital con la altísima volatilidad, con la altísima incertidumbre. Y en entornos de mucha incertidumbre acabas haciendo más arte que ciencia. Y ahí es donde entra el elemento del arte. Es donde, oye, pues realmente no sé qué va a pasar. Y realmente tengo que ser capaz de, por un lado, generar patrones de reconocimiento, o reconocimiento de patrones, perdón, e identificar señales que maximizan la probabilidad de éxito de una inversión. Y por el otro lado, trabajarlo sobre la marcha, reconociendo que no tengo una bola de cristal y las cosas no van a salir como espero que salgan. Y ahí se vuelve fascinante este negocio porque se vuelve muy operativo. A diferencia de inversiones muy financieras, hay una parte operativa en la influencia que puedes tener. Y por eso a mí el símil con los casinos, con esta idea que bien describes de algunos colegas de decir, oye, pues yo tengo muchas fichas, las pongo y hago que las probabilidades jueguen a mi favor. Yo no creo que así deba ser el mundo del Venture Capital. Yo creo que tiene que ser mucho más sistemático, mucho más como process driven, mucho más ligado a procesos y de influencia continua en la ejecución para Pero llevarlo ¿sabes qué? También
No pongo fichas y me espero 10 años. Yo pongo fichas y aseguro que los odds estén a su favor trabajando. Yo identifico inmediatamente algo que tú me estás diciendo, y es tu formación humanista obviamente sale a relucir en esto, porque si fueras un tecnócrata, por decirlo de alguna forma, pues no estaríamos hablando de que el talento importa, y me lo estás diciendo sin decírmelo. O sea, el enfoque en el talento, porque te estás asociando con estos emprendedores, te tienes que visualizar con ellos, además de largo plazo, porque tú lo sabes que en el Venture Capital en un año no va a pasar nada. Son a veces muchos años de aguantar vara y de seguir adelante, ¿no? Entonces, también esa parte artística, humanística a la que te estás haciendo referencia, ¿cómo le haces para detectarlo? O sea, cuando te llegan los 400 pitch y cuando ya tuviste reunión con 30 emprendedores, ¿cómo sabes cuál va a ser él o ella, o ellos o ellas, o la mezcla, para decir, ¿sabes qué? AllVP, nos vamos contigo porque ¿qué? Porque tu talento, porque tu producto o servicio, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿El talento humano o el producto o servicio que se está ofreciendo en el mercado adecuado? Sí, y ahí también el mundo se divide entre los que creen que lo que más pesa es el tamaño del mercado, o los que creen que lo que más pesa es la propuesta de valor o el producto o el servicio, y los que creemos, y donde yo me incluyo, que lo que más pesa es la calidad del equipo. Y la calidad del equipo es muy difícil de entender cómo medirla. Oye, ¿vas a invertirle a alguien porque tiene las mejores credenciales, porque tiene una maestría en Harvard y sacó buenas calificaciones? ¿O vas a invertirle a alguien porque ya fue director de una empresa? ¿O cuál es el buen mix? Y nosotros, yo creo que a partir de experiencia, de llevar muchos años haciéndolo, pues hemos tratado de disecar nuestra fórmula secreta de cómo identificamos. Y entonces son parámetros muy objetivos, de experiencia, de formación, y después una serie de parámetros subjetivos que hablan de la persona, de su inteligencia emocional, de su compás o de su brújula ética. Y al final yo tiendo a decir en estas conversaciones que hay un factor que tiene que ver con, oye, estoy dispuesto a pasar los siguientes 10 años de mi vida hablando 4 veces a la semana con esta persona, y si es el caso, voy a invertir, y si no es el caso, por más que haya virtudes del proyecto, etcétera, voy a no invertir. Y eso es personalidad, eso es qué tan interesante es la persona, qué tan apasionante, qué tanto puedo aprender de ella, porque, como dices, este es un negocio de largo plazo, toma mucho tiempo, y solo tengo algunos años para hacer inversiones antes de que acabe jubilado y en un asilo. Prefiero pasar mi tiempo con gente que me enriquece que pasar mi tiempo con gente que me desgasta, independientemente del resultado. Oye, entonces financiero. Te voy a preguntar algo que está muy de moda. ¿El enfoque es en los procesos o es en los resultados? Yo creo que es en lo... A ver, esa pregunta me fascina y voy a de nuevo a contestártela desde un punto de vista muy intelectual, pero tú no puedes tomar decisiones en función de resultados en un mundo incierto. Tú tienes que tomar decisiones en función de un proceso y de la información que tienes, y el resultado puede ser bueno o malo. Yo no puedo decir, oye, hice esta inversión, invertí $3 millones en esta empresa y la empresa murió a los 3 años, por lo tanto fue una mala decisión. Probablemente fue una buena decisión. Si yo invierto, oye, tengo 90% de probabilidades de hacer 10 veces mi dinero y 10% de probabilidades de perderlo. ¿Jugarías esa apuesta? Pues seguro sí, es una buena decisión jugarla. Si el outcome, el resultado es que no te favoreció la suerte y cayó en el 10% de escenarios y perdiste tu dinero, eso no implica que la decisión fue mala. Fue una buena decisión con un mal outcome. Hay buenas decisiones con malos resultados, hay malas decisiones con buenos resultados, y tú no puedes controlar el resultado cuando hay incertidumbre, cuando hay riesgo. Lo que sí puedes controlar es el proceso. Bueno, Fer, te quería preguntar el tema de tu credibilidad. A ver, el tema de la marca personal es algo que se ha popularizado recientemente, yo creo que desde la generación millennial, con el tema de las redes sociales, y te ha impactado a ti y a todas las demás generaciones. No te estoy diciendo viejo, pero me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, el tema de la credibilidad en un negocio donde estás tocando un tema muy delicado, que es reputación y dinero,
¿Qué tan importante es el mundo del venture capital? Y hablo de las dos caras, con tus inversionistas y con la gente a la que le das el dinero, con tus socios finalmente, con estas empresas en las que coinviertes. ¿Cómo se vive el tema de la credibilidad? Yo creo que cada día es más importante. Yo soy consciente de los temas de personal branding y de la credibilidad y la reputación que construyes. Desde estos conceptos trillados, pero muy ciertos, donde pues te tardas tu vida en construir una reputación y un error te lo puede destruir. Y en Venture Capital lo que sucede es que es una industria de mucha transparencia en la información, con mucha visibilidad y con mucha cooperación. Y entonces se sabe, si tú haces cosas malas, se saben. Y esta como noción muy de financiero, decir, pues mientras los resultados estén y yo devuelva buenos retornos, pues realmente puedo ser tan agresivo. Yo creo que se equivoca en el sentido de jugar a largo plazo. El largo plazo es donde las cosas se vuelven consistentes. Cuando tú observas firmas de venture capital muy exitosas como Sequoia o Accel o Kleiner Perkins, consistentemente año con año, vintage tras vintage, son las mejores firmas. Y eso es raro para la industria financiera. Tú esperarías, simplemente por un tema estadístico, que a veces algunos están arriba y otras veces otras y otras veces otras, como sucede más en private equity. Y en el venture capital no, hay un stickiness, hay una consistencia en los cuartiles o los deciles superiores. Y eso es por la reputación, porque la reputación te hace tener manos sobre los mejores deals. La gente quiere trabajar con Sequoia o con Accel sobre otras firmas, y eso hace que ellos tengan la primera vista de una empresa o la primera capacidad de selección, y por tanto tienen las mejores empresas porque tienen la primera oportunidad de escogerlas. Eso se construye con muchísimos años, y eso aspiramos nosotros, a construir una reputación tal que la gente diga, oye, yo hablé con muchas personas, hablé con emprendedores, me tocó Fernando como profesor hace 20 años, y hay una consistencia en la narrativa. Pues Fernando es así, es muy analítico, es muy tal, y lo que ves es lo que hay. Yo soy crítico de la sobresimplificación a la que se ha llevado la noción del personal branding, porque es construir una persona pública. Y si esa persona pública es alejada de lo que eres realmente, en el fondo, las incongruencias van a ser como cracks en una pared sobre la que se te va a derrumbar todo. Es muy difícil mantener una persona pública inconsistente con lo que eres en el fondo. Y yo he tratado de sí ser público, pues tengo una cuenta de Twitter muy activa y pues tiendo a hablar en foros como el tuyo, que te agradezco mucho, y trato de ser muy consistente. Esto es lo que hay. Oye, ¿eres el mejor inversionista? Ni de cerca, ni mucho menos. Estoy tratando de aprender todos los días y me falta muchísimo por aprender. Pero soy muy consistente. Tiene mucha validez lo que estás diciendo, y yo creo que lo que digo desde mi perspectiva, que he hablado con gente exitosa en diversos ámbitos, algo que es across the channels es: las personas exitosas no tratan de ser algo que no son. O sea, la gente muchas veces quiere utilizar el branding o el personal branding o inclusive el branding en los negocios, la mercadotecnia, para aparentar algo que no son. Y la gente exitosa, los negocios exitosas, como bien lo dice, son totalmente transparentes. Esto es lo que hay, esto es lo que hacemos, no más, no menos, ¿no? Exacto. Es simplemente con la comunicación llegar. ¿No? Exacto. Oye, este es mi estilo. Si tú lo que estás buscando es alguien con otras características, pues no lo vas a encontrar aquí. Por más que yo quiera tu negocio, voy a ser transparente de que lo que ves es lo que hay. Y yo creo que eso es un pilar en AllVP, no solo en mí, en Federico, ahora en Antonia, en mi equipo, y la marca AllVP representa muchas cosas en las que tratamos de ser consistentes. Mira, recientemente una experiencia muy padre que tuve fue con una empresa mexicana, también del sector vivienda, y estaban entre un venture capital, si acercarse o ir por angel investors o friends and family. O sea, finalmente, y les dije, pues es que ¿qué están buscando? Me dicen, estamos buscando dinero. Ok, todo el mundo quiere dinero, eso no tiene nada de especial. Eso te lo pueden dar los tres. Luego, ¿el dinero a qué costo? Porque también me decían, no, es que el venture capital, el dinero del venture capital es carísimo. Pues sí, porque también viene con algunos beneficios. O sea, es más caro que ¿qué? ¿En qué sentido? En el sentido económico, en el sentido que van a estar encima de ti y de tu board para que realmente des resultados, en ese accountability que nos hace falta tanto en América Latina, en las empresas. O sea, ¿en qué sale caro?
¿Tú qué me puedes decir en los costos financieros y en los costos no financieros de tener o no tener un venture capital y decidir de agarrar un crédito personal donde tú seas el colateral o realmente meterte con un venture capital como puede ser AllVP o algunos otros, ¿no? Sí, puedo dividir la respuesta en dos. Hay una parte muy de puramente financiera, de retornos, y después una de estrategia y de visión de largo plazo. Claro que el venture capital, si lo mides en función de sus resultados a posteriori, pues es un retorno muy alto y por lo tanto un rendimiento muy caro. ¿Contra qué lo comparas? Oye, comparo una tasa de interés hipotecaria del 9.5% con el venture capital que quizás sacas retornos arriba del 50%, pues obvio es muy caro. Pero no se debe medir así. Esto es de nuevo ajustado por riesgo. ¿Qué retorno le tengo que dar a mis inversionistas en función del riesgo que están tomando? Y para eso, ¿qué retorno tengo que buscar en una inversión sabiendo que la gran mayoría de las inversiones fracasan y que tengo que buscar que los éxitos cubran a los fracasos? Entonces, cuando se piensa en el retorno financiero como el costo asociado al financiamiento, yo creo que, pues por un lado, pero del otro lado, ¿cuáles son las alternativas y cómo puede crecer tu empresa? ¿Y cuál es el costo de no crecer tu empresa? El costo de oportunidad de que inclusive no jale la idea porque no hay dinero, ¿no? El costo de oportunidad de no potenciar esto al máximo. Y en México no hemos desarrollado una cultura suficientemente buena de lo que es el velo corporativo y lo que es la división entre el patrimonio personal y la empresa. Pedir créditos personales o avales personales para financiar una empresa de alto potencial, pues ata tu destino patrimonial con el destino de la empresa. Y estamos aquí hablando de empresas, de emprendimientos de alto impacto que tienen muy alto riesgo, muy alta probabilidad de fracasar. Y yo creo que yo nunca le recomendaría a alguien poner en riesgo su patrimonio personal y la salud de su familia por un emprendimiento, si no está bien calibrado. Y por eso pues hay activos financieros adecuados para cada perfil de riesgo-retorno, y el venture capital es el adecuado para detonar en fases tempranas el crecimiento acelerado de empresas de muy alto potencial. No es para todo mundo, no creo yo que el emprendimiento y el venture capital van de la mano. La gran mayoría de los emprendimientos no se financian con venture capital, pero los de alto impacto y base tecnológica necesitan venture capital para cubrir la fase de crecimiento que los lleva a tener economías de escala que les pueda acercar hacia rentabilidad. Y entonces es un tipo de activo muy específico para un tipo de emprendimiento muy específico. Oye, y a ver, ya yéndonos al nitty and gritty, ¿qué tan potente puede ser el tener a alguien como AllVP? Ya no estoy hablando de la parte financiera, atrás de ti como emprendimiento. Digo, tienes decenas de empresas en el fondo y en el VC. Entonces, ¿qué tan importante? Y me puedes decir experiencias que le hayan pasado finalmente a tus socios, ¿no? De esas empresas. Claro. ¿Qué tan importante es para ellos? Olvídate la parte económica. El que Fernando, el que Federico, el que tu equipo estén ahí atrás de ellos para también levantar la mano y decir, oye, esto es mi opinión, aquí podemos hacer esto, esta es mi red de networking, aquí podemos entrar, o sabes que no hay ni siquiera que tener esa reunión, aunque te quieran comprar, hay que aguantar ese acompañamiento, esa asesoría, ese teacher que te gusta hacer a ti. Sí, yo creo que es esencial y parte de una lógica que a veces tenemos una mala concepción del emprendimiento. No es un asesoramiento del adulto en la mesa a estos chavos bien emprendedores y bien movidos que acaban de salir de la universidad y que vamos a ayudarles porque están apenas aprendiendo. Por supuesto hay esa parte del emprendimiento, pero en general nosotros emprendemos en fundadores que están en sus 40s, que tienen muchos años de experiencia y que es gente muy senior y muy experimentada en el mundo de los negocios. Y entonces no se debe entender la asesoría de un fondo de venture capital desde un punto de vista como patronizing, como de uy, yo te voy a ayudar cuando tengas que tomar decisiones difíciles porque tú no sabes, sino como alguien que tiene una perspectiva más amplia. Pues yo lo divido en tres. Tengo un lado muy de ayudar a la institucionalización de la empresa, que sus procesos de gobierno corporativo, de consejos, de sus comités sean ordenados y que las decisiones tengan que caer en los órganos de gobierno que deben caer.
y hay que saber ser buen consejero. El approach a las decisiones cuando eres un board member, un consejero, un miembro de junta, es muy diferente de cuando eres el ejecutivo, y respetar las decisiones del ejecutivo. Un segundo bloque que tiene que ver con actividades que por la naturaleza del venture capital hacemos mucho más que los emprendedores. Pues yo levanto muchas veces más capital porque lo hago para muchas empresas que lo que le toca a un emprendedor, o hago estrategias de go to market, o hago contrataciones de personal mucho más seguido porque tengo más empresas. Y entonces ahí tengo una cierta ventaja en la que puedo ayudar. Y el tercer bloque, y esto va a tu pregunta, perdona, es mucho más tengo que ganarme tu confianza y que mi reputación y mi valor agregado sea tal que yo sea un sounding board para ti, director o directora de tu empresa, en los momentos difíciles. Y eso, más allá de los órganos de gobierno, más allá de la institucionalización, más allá del retorno financiero, es, híjole, que cuando estés enfrentando un reto, como yo los enfrenté cuando viví la crisis inmobiliaria del 2008, o cuando esté momentos difíciles, tengas a alguien con quien hablarlo. Porque el ser director de una empresa es muy solitario y es muy difícil la toma de decisiones con tanta incertidumbre. Y que puedas pelotear ideas conmigo, a mí me parece, más allá de mi contribución, a mí me exige ser mejor, me fuerza a ser un mejor inversionista, si puedo asesorarte y que me escuches y que puedas pelotear tus ideas conmigo en los momentos clave. Oye, y a ver, algo que a mí a veces me llama mucho la atención, y es un parteaguas, y lo ves claramente en empresas europeas contra empresas especialmente mexicanas, que es el ambiente que conozco un poquito más, no sé exactamente cómo sea en Estados Unidos, pero es el founder se tiene que ir en algún momento. Normalmente es un proceso natural que no es la cabeza durante el resto de la permanencia de la empresa. Este proceso en México, ¿cómo se vive? ¿Y qué tan importante? Supongo que es caso por caso, pero en general, lo que has visto, ¿qué tan saludable es que el founder se quede en una posición de poder eternamente? A ver, es un tema fascinante. Yo creo que ha cambiado un poco el discurso. Tienes razón que se concibió mucho, y en Estados Unidos sobre todo, esta noción de decir, oye, hay características personales de un founder que lo hace crear una empresa, y después necesitas a alguien que tenga más capacidades de administrar una empresa, y como son perfiles diferentes, pues tienes que separar, y entonces está la historia de Steve Jobs, o está la historia de los fundadores de Cisco, y hay como muchos ejemplos de decir, oye, hubo un momento en donde tuviste que transicionar tu equipo de liderazgo hacia una empresa que ya pasó por los growing pains, digamos, por los dolores del crecimiento. Yo no he tenido tanta experiencia al respecto. Claro que hemos tenido experiencias de cambiar de directores, o de que el founder sus habilidades ya no son las que la empresa necesita. Pero en general a mí me gusta la historia de, digamos, el 0 to 1, la historia de arrancar y llevarlo al éxito con un mismo capitán al mando. Y eso requiere capitanes más completos, y entonces es más difícil encontrar ese director que puede ser el mismo que fundó la empresa y contrató al primer empleado que el que sacó el IPO cuando tenía 1,500 empleados. Por supuesto que hay menos gente con esa capacidad tan amplia. Claro. Pero si yo pudiera escoger, me gusta más esa historia, porque el cambio de jinete a mitad del camino es muy traumatizante para la empresa. Y es costoso también, es costoso. Y es muy costoso. Oye, es padrísimo. El tema de maximización, hacer más con menos, porque a veces cuando se habla de venture capital, pues se habla de las arcas infinitas, ¿no? Porque son millones y millones y la gente cree que eso no se acaba. Y el tema de maximización, de hacer más con menos, a pesar de que se tenga el flujo o a pesar de que se tenga el capital, ¿cómo se viven estas empresas fondeadas? ¿Qué te ha tocado ver en México? Me ha tocado ver una curva de aprendizaje también. Primero, las empresas en México, que desde hace 10 años pues han vivido con un mundo de venture capital muy limitado. Las rondas fueron chiquitas, imposibilidad para levantar rondas subsecuentes, por lo tanto en este trade-off entre crecimiento y rentabilidad, pues te tienen que mover más hacia la rentabilidad para poder sobrevivir. Y entonces el emprendedor mexicano y latinoamericano ha aprendido a ser muy eficiente en el uso de los recursos. Capital efficiency, ¿no? Hacen mucho con poco.
Cuando lo contrastas con Estados Unidos, con mercados muy maduros donde se llega a excesos, donde hay tanto dinero que hay derroche, y el derroche es malo para una empresa siempre. Si esa cultura de emprendimiento muy, muy frugal, muy austera, la combinamos con recursos más amplios, se puede hacer muchísimo. Y cuando tú observas empresas como, voy a hablar de un ejemplo nuestro, como Corner Shop, lo que logró con el capital que levantó, y lo comparas con resultados similares en empresas americanas, el uso del capital, la eficiencia, es impresionante. Tanto se logró con tanto menos capital que los comparativos, es alucinante, y eso se convierte en mejor cultura para la empresa, se convierte en rentabilidad, por supuesto, y se convierte en mejores retornos para los inversionistas, porque nos diluimos menos entre todos. Y estamos yendo, ya vamos a acabar, pero estamos yendo exactamente en la dirección que yo quería que redondeáramos este tema, y es ¿por qué Latinoamérica? Ya me estoy yendo más allá de México, porque sé que tú tienes influencia también más allá de México, sé que hay cosas en Colombia, cosas en Perú, que tu brazo es más amplio y tu visión es más amplia. Y creo que acabas de dar en el clavo por qué podemos ser mucho inclusive más exitosos en temas de tecnología, aunque no tengamos esos brazos tan sólidos como podría ser Silicon Valley u otros lugares en Europa, en Latinoamérica, porque tenemos, creo que, ese brazo de creatividad, ese brazo de maximización aunado al tema de un nuevo venture capital y esa generación de, le voy a llamar creatividad, que digo, en México se ve, o sea, se te descompone el coche, hay crisis económicas, hay que arreglar esto. Es ingenio, pero es across Latinoamérica, es un grandísimo asset. Yo que llevo mucho tiempo en Europa emprendiendo en Polonia, para mí como emprendedor ha sido uno de los assets más importantes, y eso lo aprendí en México, y creo que ese es uno de las golden opportunities que tenemos aunado a esta nueva mentalidad de VC. ¿Qué perspectiva nos puedes dar tú, Fer? Yo creo que no hay mejor lugar en el mundo para emprender hoy día que Latinoamérica, y es por lo que dices, es el talento latinoamericano está a la altura de cualquiera del mundo. O sea, siempre la rebanada más talentosa, pues es una rebanada que compite increíblemente con cualquier lado del mundo. Que tenemos además esta cultura muy eficiente y con mucho ingenio, y con mucha creatividad para resolver problemas. Somos muy resourceful. Hay mucho esta capacidad de brincar los obstáculos. Hay un mercado enorme y un mercado muy desatendido. Entonces las oportunidades tienden a ser más grandes porque hay más blue oceans, hay más espacios grandes. En Estados Unidos tú lanzas un emprendimiento y es sobre una rebanada fina de una problemática muy detallada, y en Latinoamérica tú puedes tomar esa rebanada fina y ampliarle muchos grados con otros productos y otros servicios y seguir siendo único en el mercado. Entonces, si a eso le sumas, como bien dices, el flujo de capital, yo veo que esto se va a detonar. Además, lugares como México están atrayendo mucho talento internacional. A veces los mexicanos no nos damos cuenta de eso, pero tú que vives en Europa lo sabrás. Mucho europeo, mucha gente de otros mercados decide venir a emprender a México, no solo por el tamaño de la oportunidad, sino por la calidad de vida. Y entonces estamos teniendo mucha importación de buen talento que se está combinando con talento local para resolver problemas locales con recursos locales e internacionales. A mí me parece que esa combinación solo nos va a dar buenos resultados hacia adelante. Creo que nos faltan algunos elementos, creo que nos falta más innovación desde un punto de vista puramente técnico. Claro que tenemos mucha creatividad y claro que hay muchos espacios, pero nos falta encontrar oportunidades mucho más únicas en cuanto a su innovación, en cuanto a traer algo que nadie más había pensado nunca. Y yo quiero empujar por más innovación. Nos faltan algunos elementos de la cadena, nos falta Estado de Derecho para que los contratos funcionen mejor y haya más certidumbre de largo plazo. Faltan cosas, pero de nuevo, cuando hay crisis, cuando hay ineficiencias, es cuando salen mejor las oportunidades. ¿Y tú crees o puedes darle alguna recomendación en especial a un emprendedor que está en el sector tecnología, o sea, el sector que ustedes conocen bien, o el sector fintech, o el sector salud en México, que quieren empezar a tener recursos de empresas como ustedes y que quieren concursar finalmente, porque es un concurso, hay competencia, por estos recursos, tanto intelectuales como económicos? ¿Qué le puedes decir a esas personas? ¿Que se enfoquen en qué?
para realmente llegar y no quedarse en el camino. Sí, yo creo que una recomendación muy básica es no busquen que su enfoque principal sea emprender, busquen que su enfoque principal sea resolver una problemática. Y parece trillado de nuevo, pero hay gente que está en el mundo del emprendimiento por el gusto de emprender. Y eso es, digamos, ese gusto se acaba muy rápido cuando empiezas a enfrentarte con la realidad, con los nos, con el rechazo, con la falta de product market fit, con un mercado que no aprecia lo que hiciste, con unos inversionistas que te rechazan. El mundo del emprendimiento tiene mucho rechazo y ese rechazo se sobrevive mejor y genera más resiliencia cuando tu pasión es el problema que quieres resolver. Yo no puedo dormir tranquilo mientras el agua se siga contaminando, mientras el transporte no se resuelva, mientras la educación no sea de calidad. Y cuando te enfocas en el problema grande, buscas con más tenacidad la resolución. Y entonces el venture capital es un acompañante, pero no es un fin en sí mismo. Yo soy muy crítico de este emprendimiento que celebra las rondas de inversión como si fueran los logros que hay que celebrar. Festejemos cuando cambiemos vidas, festejemos cuando la sociedad mexicana o latinoamericana viva mejor a partir de un emprendimiento. Celebremos cuando un emprendimiento, una nueva creación de una empresa a partir de las virtudes de sus fundadores, se convierta en una de las grandes empresas mexicanas que genera empleos, que genera movimiento en la economía, que genera PIB. Eso es lo que yo creo que tenemos que celebrar. No celebremos que convenciste a alguien que te diera un cheque. Es como celebrar, es como ser un piloto de carreras y celebrar que llenaste el tanque de gasolina. Pues qué bueno que lo llenaste, más te vale, pero ahora corre la carrera. No, ¿sabes qué? Y esto viene, creo que es una desgracia que estamos viendo y es parte de todo este social media y aparentar cosas que no eres. Uno de estos programas de Shark Tank y todo esto que desgracian este mundo emprendedor y que lo super simplifican a exclusivamente los resultados, lo que hablábamos, y el cheque y el ahí te vas y la decisión es muy fría, cuando es un proceso y es un estilo de vida también el emprender, que conlleva fracasos y que conlleva pues realmente perseguir esa pasión, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay un movimiento mediático que ayuda. La gente quiere emprender más y eso es valioso. Tenemos un país que había dejado de emprender durante décadas y si los medios y estas narrativas ayudan a que la gente se cuestione cómo puede crear un negocio propio, hay un lado positivo. Pero la sobresimplificación y la caricaturización del reto de ser emprendedor, tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Totalmente de acuerdo. Mi querido Fer, no sé cómo agradecerte todo este conocimiento licuado y embutido en tan poco tiempo. De verdad aprecio muchísimo todo este conocimiento que nos has dado, que nos has compartido parte de tu vida personal como emprendedor. No sé si quisieras agregar algo más y bueno, de mi parte de verdad estoy súper agradecido. Ha sido súper enriquecedor esta plática. Nada que agradecer, Iñaki, a mí es una oportunidad de hablar contigo en una conversación súper rica. Yo te agradezco que te hayas preparado, que hayas investigado de mí, que hayamos podido entrar al detalle de mi historia y de la visión de Venture Capital. Foros como el tuyo nos permiten comunicar lo que estamos haciendo e ir posicionando el Venture Capital como una realidad en México, así que el agradecido soy yo. Quiero agradecerle a tu audiencia y que continúe el diálogo, que puedas compartir mis contactos, mis redes sociales para seguir esta discusión, que apenas empiece la conversación. Así va a ser, vamos a poner aquí abajo todos los datos de contacto para que la gente te siga en Twitter, que visiten tu página AllVP y que bueno, que la gente se anime a hacer las cosas que debe de hacer y que persiga no solamente sus pasiones, sino que sea consciente de que todos podemos hacer un mejor México. Te agradezco nuevamente, Fer. Esto es Negocios en Bentley. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.